Hola, me llamo Hane y estoy creando mi primera historia, que es un cómic de superhéroes estilo manga, en el que la protagonista y el equipo principal de superhéroes están intentando ayudar a la gente de su ciudad para que todos puedan tener una buena vida, pero el problema es que la gente de la ciudad cree que ellos son los villanos. Escribir una historia ha sido uno de mis sueños desde hace mucho tiempo y en este vídeo voy a hablar de por qué he decidido empezar este proyecto y en qué punto del proceso me encuentro. Empecé a dibujar y a escribir de pequeña y creo que siempre he soñado con hacer un libro. Con una amiga jugábamos a personajes y nos inventábamos escenas e historias enteras. Creo que empecé a dibujar los cómics para representar lo que jugábamos, y también tuvo una influencia la televisión. De hecho, creo que uno de los primeros o el primer cómic que hice surgió por la historia de Sailor Moon que veíamos en televisión en esa época, que la echaban, y luego también me inventaba historias propias sobre cualquier cosa que se me ocurría y pasaba mucho tiempo en casa dibujando y pensando en esas historias, porque en mi mente las veía muy claras. También me aficioné a escribir. Alrededor de los 15 años creo que fue que empecé a escribir varias historias de una serie y completé varias de ellas. Una de las novelas que escribí recuerdo que era muy larga. El otro día la volví a consultar para saber cuántas palabras tenían y esas son alrededor de 220.000. Me sentí muy orgullosa de terminar una historia entera, aunque incluso en ese momento cuando la hice sentía que quería algo más, que no estaba contenta con lo que había hecho, sino que necesitaba aprender más cosas sobre la vida para poder plasmar lo que realmente quería, que no entendía muy bien lo que era, pero sabía que todavía no era eso que había hecho. Pero luego te vas haciendo mayor. En mi caso, pues fui a la universidad y entonces empieza este camino de la vida en el que se supone que tienes que completar los estudios, encontrar trabajo y crearte tu modo de vida, y ahí ya pues como eso consumía mucho tiempo y era como secundario hacer historias porque había otras cosas más importantes, ya lo fui dejando. Pero tampoco conseguí establecerme en la vida, por decirlo de alguna forma, y encontrar una situación estable, y he pasado muchos años luchando con esto y siempre pensaba, bueno, pues algún día escribiré la novela gráfica en este caso, cuando pueda, ya llegará el momento. De todas formas, no dejé completamente de dibujar ni de escribir. De hecho, había momentos en la vida en los que parecía que tenía más tiempo y entonces decidí a ponerme a practicar el dibujo. Y también he tenido siempre documentos y lugares donde suelo escribir, ya sea para apuntar lo que me está pasando en ese momento en la vida, o sea, cómo está yendo la vida en ese momento, inspiraciones o lo que sea que se me ocurriera. Siempre he tenido esos documentos y he ido escribiendo a lo largo del tiempo, o sea que no se ha perdido eso, aunque no le haya dedicado el tiempo que realmente requeriría para sacar adelante un proyecto concreto. Entonces llegamos a un punto en mi vida, que fue 2023, en el que ni estoy escribiendo la novela como yo quería hacer, ni tampoco he conseguido resolver mi situación en la vida. Y entonces finalmente decidí, bueno, pues como parece que nunca llega el momento adecuado para escribir, voy a ser yo la que diga, bueno, pues me voy a poner ya. Me voy a poner en serio y lo voy a sacar adelante, aunque sea escribiendo los fines de semana cuando tengo tiempo. Así que eso es lo que hice. Y empecé este proyecto a finales de 2023. De hecho, la primera entrada en el diario que abrí para ir dejando constancia del progreso en este proyecto, tengo apuntado que empecé el 23 de diciembre de 2023. Creo que prácticamente en cualquier momento del tiempo he tenido historias
en la mente y he pensado en escribirlas alguna vez o en dibujarlas, pero conforme ha ido pasando el tiempo esas historias han ido evolucionando y entonces en 2023 tenía algunas ideas y había una historia principal que yo quería hacer que iba sobre un grupo de amigos y hablaba de cómo se va desarrollando su amistad, su forma de vivir y habla de la familia, de la comunicación, de las relaciones y cosas así, ¿no? También de la convivencia. Decidí no hacer ese proyecto porque pensé, ese cómic es muy importante para mí o esa historia es muy importante para mí. Cuando empiece a dibujar, como todavía no tengo esa habilidad lo suficientemente desarrollada, pues por lo menos los primeros capítulos me saldrán regular y entonces prefiero hacer otra historia antes que no me importe tanto para ir practicando el dibujo. Así que decidí elegir otra historia que también se me había ocurrido hacía años, que iba de superhéroes y tenía una idea vaga de quién era la protagonista y de lo que iban a estar haciendo, que básicamente era saltar de edificios altos y hacer cosas de superpoderes y tal. Realmente el argumento no lo tenía desarrollado, entonces decidí, bueno, voy a hacer esa que parece más ligera y tal, y así es como elegí hacer este proyecto que le he puesto de nombre provisional Superela porque la protagonista se llama Ella. Como he dicho, empecé en diciembre de 2023, así que llevo un año escribiendo ya y lo que he estado haciendo ha sido desarrollar la trama de la historia. Estoy editando el vídeo y quería aclarar que al principio pensaba en hacer una historia ligera, fácil, algo para empezar que no llevara mucho tiempo, pero luego he ido queriendo meter cosas y bueno, la verdad es que quiero que quede de la forma que a mí me guste. Entonces, pues ya no es esa historia ligera que pensaba hacer al principio, pero lo importante es que quede bien y creo que pues a veces hay que tener paciencia con estas cosas. De hecho, no creo que sea fácil escribir una historia en el sentido de que tiene muchos pasos y lleva su tiempo y tal. Y bueno, pues simplemente es darle el tiempo y ser paciente. Cuando empecé en diciembre ya tenía unas 79 páginas escritas en un documento que había abierto años atrás donde iba apuntando todo lo que se me iba ocurriendo para esta historia. O eso creo, por lo menos. La verdad es que no me acuerdo muy bien, pero la primera nota que tengo es que empiezo desde 79 páginas, así que deduzco que debía tener eso escrito y eso serían alrededor de unas 400.000 palabras. ¿Qué pasa? Que conforme he ido empezando a trabajar en serio en este proyecto, me he dado cuenta de lo que quería que fuera la historia. Quiero que refleje una serie de cosas que para mí son importantes, pero no me ha sido fácil trasladar estas ideas vagas o estos conceptos a sucesos dentro de la historia, a personajes, a escenas, y entonces he estado trabajando en eso este año. Durante los primeros 6 meses estaba escribiendo en un documento único que ha alcanzado las 220.000 palabras y básicamente estaba explicándome a mí misma todas las ideas que iba teniendo y resolviendo dudas que tenía e inventando todas las cosas que se me iban ocurriendo para ir completando la trama. En verano me di cuenta, o antes de verano me di cuenta de que tenía que cambiar un poco la estrategia porque no me estaba funcionando esta manera de desarrollar el argumento lo suficiente como para poder empezar a escribir la historia de principio a final. Voy a escribir toda la historia explicándomela a mí misma porque quiero tenerla clara antes de empezar a plantear las páginas en sí. Así que dije, mira, si no está funcionando esto de la tormenta de ideas y de intentar ir conectando sucesos para ir descubriendo cuáles son los principales, qué más tiene que pasar para llegar de un punto a otro, pues lo que voy a hacer va a ser empezar ya el documento en el que escribo la historia, a ver si poniéndome a escribirla consigo descubrir las piezas que me faltan. Así que eso es lo que he hecho. A partir de septiembre he abierto un documento que se llama el borrador cero. Se llama The Bad Zero Draft, que significa el borrador cero malo,
porque así me doy permiso a mí misma para escribir lo que sea, aunque sea malo, porque realmente es el primer borrador y ya en los siguientes pues lo puedo arreglar, pero la cuestión es ponerme ya con algo que se asemeje a la historia final para no quedarme en ese proceso anterior de tormenta de ideas que parecía eternizarse. Así que empecé a escribir en orden cronológico, pero me di cuenta de que no me propuse que quería hacerlo así y llegar hasta el final de la historia, pero tuve que terminar abandonándolo porque realmente me surgían preguntas que quería ponerme a resolver en ese momento y que me parecía importante también para averiguar más cosas. Realmente lo que estoy haciendo es escribir todo lo que sé de la historia con el máximo orden posible. De hecho, si me pongo a escribir de pronto algo que iba al principio, pues puedo coger ese párrafo y cambiarlo al principio del documento. Además, estoy intentando al máximo que lo que escriba sean sucesos de la historia, porque tiendo a ponerme a filosofar y entonces ahí es donde me pierdo, aunque realmente esa filosofía es necesaria porque necesito entender a fondo por qué ocurren las cosas que ocurren en la historia. A día de hoy tengo ya 60.000 palabras en este borrador cero y voy llevando una hoja de progreso en la que cada 5.000 palabras voy coloreando un círculo y así me animo a escribir las siguientes 5.000 palabras. Es una forma divertida que tengo de ir animándome a escribir más y más. Paralelamente al borrador cero también estoy haciendo, la verdad es que he hecho bastantes investigaciones sobre escribir historias pero en inglés, así que ahora ya no sé cómo se llaman estas cosas en español, pero estoy haciendo lo que se llama un outline, donde voy poniendo por orden los sucesos de la historia pero en puntos cortos, como frases muy cortas, simplemente para poder ver de un vistazo toda la historia, porque pienso que me hace falta tener esta visión completa, rápida de todo para entender cómo se enlazan unas cosas con las otras y así introducir al principio de la historia cosas que luego van a salir después, que es muy importante, ¿no? Es como ir preparando el terreno y mostrando cómo es el mundo para que las cosas que pasen después pues tengan sentido. Está siendo un proceso muy caótico porque también me cuesta mucho enfocarme en una idea concreta y terminarla, porque cada vez que empiezo a escribir sobre una cosa me surgen ideas relacionadas y entonces empiezo a desarrollar esas, y cuando he llegado al final de una serie de 10 párrafos pues a lo mejor ya no me acuerdo sobre qué estaba escribiendo al principio. Aclarar que me está costando tanto escribir la historia porque quiero transmitir un mensaje concreto que tengo pensado. Y la verdad es que escribir una historia a partir de un mensaje no es fácil. Le estoy dando tantas vueltas a cómo transmitirlo y cómo representarlo en la historia. Básicamente es eso por lo que estoy tardando tanto y por lo que digo que me pongo a filosofar. De todas maneras, tengo la determinación de llevar esto adelante y he visto cambios muy grandes. Ahora tengo claras un montón de cosas sobre la historia que antes no habían aparecido todavía, y también voy actualizando el documento este del outline conforme se me ocurren estos nuevos sucesos que tienen que ocurrir en la historia, y entonces guardo una copia del documento anterior y luego modifico el actual y así voy guardando todos los cambios para poder ver el progreso. Estoy muy contenta con haber decidido finalmente volver a escribir y tengo la intención de seguir hablando sobre esto en el canal. Gracias por estar aquí hasta el final y espero verte en el próximo vídeo.